Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente desde el Desconcierto, transmitiendo en vivo y en directo junto a, esta vez, Marcos Barraza, director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago, miembro de la Comisión Política también del Partido Comunista y ex ministro de Desarrollo Social de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos para analizar lo que fue la salida del plebiscito, ¿no?, de este 25 de octubre y lo que viene también en el marco de lo que está haciendo la oposición, de la cual ustedes son parte como Partido Comunista. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido al Desconcierto. Sergio, gracias por la invitación. Y sí, pues con muchas reflexiones por delante a partir de los resultados tan contundentes en términos de mayorías populares que tuvo este plebiscito del 25 de octubre. Cuéntanos primero, Marco, tú fuiste subsecretario de Michelle Bachelet de Previsión Social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Sí, el sistema primero previsional. fui Luego, subsecretario y fue el periodo donde hicimos el diagnóstico del sistema de pensiones con lo participación vinculado. popular en todas las regiones. Y a continuación de eso fui nombrado por la presidenta ministro de Desarrollo Social hasta el final del gobierno. Fui prácticamente 3 años ministro de Desarrollo Social. Llega hasta el final del gobierno, de hecho. Sí, sí. Junto a Claudia Pascual, la otra militante comunista que estaban dentro del Ministra de gobierno a la... nivel de ministerio. Exacto, fuimos los dos ministros que estuvimos presentes en el gobierno de la presidenta Bachelet, sí, en el segundo gobierno. En el segundo gobierno, y ambos muy bien evaluados además, Marco, y eso los dejó en buen pie, ¿no?, para poder seguir elaborando política, me imagino, desde la oposición, pero vemos hoy día una posición más bien digregada en varias corrientes, lo que fue la antigua concertación, ustedes separados de lo que fue eso, el experimento de la nueva mayoría que los llevó al gobierno junto a Michelle Bachelet y a la ex concertación, un frente amplio, por otro lado, un poco desgastado, pero en conversaciones con lo que es el PC. Cuéntame un poco en qué estado ven ustedes dentro del PC, ¿no? Tú eres miembro de la Comisión Política, a la oposición, si es que está en una reflexión para ordenarse o si más bien ves que acá queda una larga noche de cuchillos entre los miembros No, de la yo oposición. creo que, a ver, efectivamente lo que ha existido durante todo este gobierno de derecha ha sido una oposición, más de una oposición. Efectivamente no ha habido una visión común y contrario a lo que uno habría esperado, el término de la nueva mayoría, en lugar de profundizar posiciones democráticas y antineoliberales en algunos sectores, generó una visión más retardataria y reversiva desde el punto de vista de las expectativas populares. Y eso, en mi opinión, está muy bien caracterizado en un segmento de convergencia progresista que claramente responde a políticas más o de la misma democracia cristiana, en términos de hegemonía, de los sectores que hegemonizan aquellos partidos que tienen visiones más bien contemplativas del actual modelo neoliberal y no sustantivas desde el punto de vista del cambio. Ahora, creo que los resultados del plebiscito del 25 de octubre de alguna manera imprimen un tiempo distinto y un momento distinto. Mi impresión es que lo que quedó en evidencia en ese plebiscito fue que existe una mayoría nacional contundente que ciertamente aspira a transformaciones profundas, estructurales, que logró convertir una demanda tan abstracta como la dignidad y heterogénea en términos de significados en un objetivo político que es el cambio constitucional y que del mismo modo está demandando y exigiendo transformaciones en el presente, no reformas que tengan impacto en el largo plazo. Y eso obliga a los partidos políticos de oposición a leer la realidad de manera distinta. Y lo digo porque quienes fueron derrotados en este plebiscito del 25 de octubre ciertamente es la derecha, que sufre, en mi opinión, una derrota estratégica, porque aquí hay un cambio cultural, un fin de era, un cambio de época. Lo que está pidiendo la ciudadanía es el fin de estas transformaciones crónicas en términos graduales. ¿Un juicio al Y modelo está fue este también... plebiscito, perdón, Marco? ¿Perdón? ¿Fue un juicio al modelo esto del plebiscito, no? Yo creo que es Cordero, un Cordero de la juicio... U lo señalaba así.
Yo ¿Estoy creo que es correcto? una exigencia de cambio en el sistema político muy profundo, entendiendo la Constitución como la expresión normativa de una visión democrática restrictiva y acotada, pero también es una exigencia de cambio de modelo, de una una nueva definición y un nuevo paradigma de lo que se entiende por modelo de desarrollo. Hasta ahora, la Constitución lo que ha posibilitado es que desde la esfera política se consolide una visión tecnocrática del quehacer de las políticas públicas. Y eso lo ha posibilitado esencialmente la Constitución pinochetista. Y ahí toco el segundo aspecto que me parece muy relevante. Así como la derecha sufrió una derrota estratégica, a tal punto que hay sectores de la derecha que mañosamente se definen como socialdemocracia, ahora, teniendo presente que quienes han hegemonizado la socialdemocracia en Chile han sido posiciones neoliberales en el sector de la concertación, pero también esta es una derrota para, para quienes, estando dentro de la oposición, sostienen y se fundamentan a sí mismos desde las políticas neoliberales. No es una derrota exclusivamente para la derecha. En mi opinión, esta contradicción neoliberalismo versus democracia se hace más patente, en el entendido que el neoliberalismo es un dique, una obstrucción para las políticas plenamente democráticas y Pero que lo que está sácame una duda, exigiendo la ciudadanía es una participación plena. entiendo. Pero sácame una duda, Marco, exministro, ¿no? Estamos hablando con el exministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet en su segundo periodo. Hoy día, director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. Sácame una duda, Marco. Ese 80%, ese 78% refleja, ¿no? Un interés de cambio de la ciudadanía, pero también está compuesto por parte de la derecha, ¿no? Aquí tampoco hay que, digamos, hubo gente como el mismo Lavín que llamó a votar por ahí, va harta gente de René, incluso Longueira, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar ese porcentaje histórico de la derecha, en torno al 30-40%, ¿no? Que ha sacado en distintas votaciones, y hoy día ve que se reduce el 20%, ¿no hay también un 20, un 15% de la derecha en este 80%? Yo Y eso no sé si personalmente, alguien lo puede llegar y tomar, ¿no? No sé si alguien puede llegar y tomar. Acá traigo mi 80%, lo pongo sobre la mesa y hagamos no. política pública. Es un poco más Ah, complejo eso, ¿no? o sea, es mucho más complejo, pero y nadie pudiese atribuirse la representatividad de ese 80%. Ningún, ningún partido político, ningún movimiento social en particular, porque evidentemente lo que de alguna manera está expresando ese 80% son dimensiones cualitativas y cuantitativas de exigencias populares en distintos ámbitos. Yo creo que aquí claramente hay demandas de corte redistributivo en términos de derechos de segunda generación, me refiero a derechos sociales, económicos. Hay demandas, si se quiere, de orden político a propósito del sistema, pero también y de un cambio drástico y el fin del predominio de las élites por sobre la soberanía popular, pero también, también hay demandas de corte más de reconocimiento. El movimiento feminista tiene un peso específico y las mujeres en nuestro país, pero también hay demandas asociadas a derechos de los pueblos. Si tú te fijas y miras los resultados en las zonas de sacrificio, en aquellas donde el impacto del modelo ha pauperizado las condiciones de vida de la población, ha deteriorado la calidad de vida con contaminación, son zonas donde el apruebo estuvo cercano entre el 85 y el 90%. Me estoy refiriendo a Mejillones, a Tocopilla, a zonas que son zonas de sacrificio. Zonas de crecimiento. Es una demanda altamente heterogénea y nadie pudiese endosársela a sí mismo. Sin embargo, y aquí quiero hacer un punto, yo no conozco a nadie de derecha que haya votado por el apruebo. Y no creo que yo conozca un ¿Lavín? universo de derecha ¿Lavín? acotado. ¿Te conoces Yo Joaquín creo que Lavín? Lavín, sí, pero yo creo que Lavín no interpreta a su sector. Lavín le está hablando a otro sector, a un mundo que quiere capturar, que quiere Perdóneme, mostrar flexibilidad. y la gente que participa del gobierno, entiendo la estrategia de Lavín, ¿no? Y más o menos es evidente que él quisiera ir hacia el centro. Hace poco dio una entrevista en la que él plantea eso, incluso que quiere ir hacia el centro, con esta idea de hacer un gobierno de unidad nacional, como él llama, ¿no? Pero Pero yo hay creo que gente del el dato, gobierno, Briones, la mitad del gobierno, ¿no? Dicen que votó, incluso se habla hasta que de Piñera, pero no se sabe, que habría votado a favor de la prueba, en esa posición media compleja de Piñera en la que votó también por el no, supuestamente,
en dictadura y después fue jefe de campaña de Vigil, ¿no? El único que puede verificar que votó por el no en la dictadura es Piñera, nadie más. Te lo pone en duda, ¿no? Hay mucha gente que lo pone en duda, claro, sí. El único testigo que él tiene a alguien que se valió de la dictadura para amasar su fortuna, el único testigo que tiene para decir que votó por el no, además mostró en algún momento de su historia de candidato una foto que iba caminando cerca de una marcha y como que él trata de asociarla a que él estaba protestando. Lejos sí, no, de aquí, apareció esa foto en la segunda y él la asocia después a su despido del Banco Talca por esas razones y no por la sociedad de fantasmas que... Mi punto es que yo creo que los datos duros son más elocuentes. Evópolis cambió de parecer drásticamente. Al inicio estaba por el apruebo y rápidamente fue transitando hacia el rechazo. Si uno lo mira desde el punto de vista de las señales, yo creo que la performance, porque es una performance, que hicieron los dirigentes de derecha que llamaron a votar por el apruebo, es que evidenciaron rápidamente, a poco andar, de que el apruebo tenía una mayoría contundente que incluso superaba las expectativas de quienes estábamos por el apruebo. Las encuestas más ambiciosas hablaban de un 72% y quedaron en un 78 y 79%. No creo que haya verificador para decir que la derecha votó por el apruebo. Creo que incluso si uno pone zoom en determinadas comunas, las del Barrio Alto u otras, la derecha salió a votar y votó por el rechazo, donde subieron las votaciones, donde hay alcaldes de derecha, o sea, Puente Alto subió el rechazo, y hay una alcaldía de derecha. Entonces, es más bien una retórica por parte de la dirigencia de derecha que busca empatizar con la ciudadanía, pero lo concreto es que la ciudadanía tiene mucha más conciencia que hace 2 décadas. O sea, no creo que tanto el estallido, el levantamiento social del 18 de octubre, como luego lo que cursó a propósito de la cuarentena y la pandemia, agudizó los niveles de conciencia en la sociedad, a propósito de que se agudizaron las condiciones de menoscabo en el plano social. La pandemia de alguna manera hizo que el apruebo incluso subiera lo que podría haber sido antes de pandemia. Yo creo, porque quedó en evidencia el carácter desigual y de injusticia social estructural del modelo de desarrollo. El que hoy día exista un universo de cerca de 3 millones de personas que han perdido el trabajo o en su defecto han disminuido sus condiciones salariales de remuneración, el que la legislación que haya impulsado el gobierno con la mal llamada Ley de Protección del Empleo, que en lo hecho significó que los trabajadores se pagaran su sueldo a sí mismos a través del seguro de cesantía, puso en evidencia que este modelo está pensado para la acumulación y el predominio de clanes económicos y transnacionales y en consecuencia la protección de las élites y que deja en el descampado a vastos sectores, sino a la mayoría de la población. Y eso se vivió durante la pandemia y en mi opinión, lejos de atenuar las expectativas de cambio social, las incrementó. Marco, cuénteme, usted es parte del comité político del Partido Comunista, ¿no? Donde me imagino se definen y se deciden las principales líneas de acción de lo que es el comunismo en Chile. Me imagino que esa es la instancia, no otra, ¿no? El comité político del PC. Por lo tanto, me imagino que usted está enterado de todas estas discusiones que se han ido dando dentro del PC y me llama la atención algunas decisiones que han ido tomando. Por ejemplo, de no llegar a un acuerdo con Convergencia, que es la ex concertación, en el fondo, para las elecciones, ¿no? Y tomar una especie de camino propio, optar por un camino propio, o buscar alianzas más en la izquierda, que es con el Frente Amplio, quizás. También hubo algo similar, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo por la nueva Constitución, por la paz y la nueva Constitución, que le llamaron en noviembre del año pasado. También el PC de alguna u otra forma queda al margen, ya sea porque no lo invitaron, ya sea porque lo invitaron tarde, pero de una u otra forma se va repitiendo esto, ¿no? Incluso si uno se va más atrás, Marco, y va al plebiscito de Pinochet, ¿no? El que lo saca del poder, también el PC tiene un rol ahí, no en el plebiscito como tal, no en la lucha por sacar a Pinochet, pero sí en el plebiscito como tal, quizás más secundario, como quedándose abajo de su grande acuerdo. ¿Por qué el PC insiste y opta por esta alternativa más bien del camino propio o de buscar alianzas donde se siente más cómodo, en vez de generar grandes alianzas o buscar grandes alianzas como sí lo hizo con la ex nueva mayoría? ¿A qué cree usted que se debe esa tendencia? Yo haría una aclaración. Nosotros no es que estemos en la búsqueda del camino propio. No, por eso yo le decía, puede ser que lo busquen o
o le llega también, no, ¿no? no, En no, parte de la la política de alianza se sustenta en acuerdos políticos, en visiones programáticas que permitan de alguna manera provocar transformaciones de fondo en la sociedad chilena. Y lo quiero aclarar porque, por ejemplo, nosotros fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría y fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría con la convicción de que había que cambiar la Constitución, que fue uno de los elementos centrales del programa de la presidenta Bachelet. Fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría con la convicción de que había que impulsar una reforma en el sistema educativo y particularmente a propósito del lucro y en la educación superior. Fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría con la convicción de que había que impulsar una reforma tributaria, un cambio en el sistema binominal, pero también una reforma en el plano laboral. Por tanto, nuestra participación activa de ese gobierno remite a transformaciones estructurales. Que no son apreciaciones nuestras Perdón, de usted me último, está de diciendo último entonces momento. que la gente que está hoy día en la concertación no le representa ese programa de Michelle Bachelet de su último gobierno, que era bien avanzado, ¿no? En Porque estricto varias de las rigor, cosas los que son partidos que típicas eran para de la la concertación, yo creo que los partidos que eran de la concertación y luego integraron la nueva mayoría, de alguna manera, cuando es derrotada en el plano político la nueva mayoría, sufren una regresión histórica. Los mismos que antes estuvieron respaldando la reforma en educación, la reforma tributaria, asumieron una lógica más bien contemplativa y de negociación con el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera a propósito, por ejemplo, de la reforma tributaria. Y quedó en evidencia desde el 18 de octubre que la ciudadanía estaba por políticas de más justicia social, de más igualdad social, de más redistribución y no por espacios contemplativos. Yo creo que la mala lectura que hizo la exconcertación es creer que la derrota política de la nueva mayoría es una derrota estratégica o cultural. Y muy por el contrario, creo que el 18 de octubre pone en evidencia que esas frustraciones sucesivas del movimiento social y del pueblo de Chile fueron allanando el camino para una distancia total con la institucionalidad neoliberal. Y lo pongo en estos términos porque creo que sería un error de proporciones creer que el pueblo de Chile, a partir de este 78% y 79% que votó en el plebiscito por el apruebo y por la Convención Constitucional, se está asimilando a la institucionalidad existente en la Constitución. Muy por el contrario, lo que está exigiendo es un cambio de esa constitucionalidad y de esa institucionalidad. Ya claro, o sea, la inmensa mayoría de las personas sigue considerando que hay aspectos del acuerdo del 15 de noviembre que ciertamente son restrictivos y limitan la soberanía popular. Y lo digo porque... ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál es? Por ejemplo, que un tercio de los representantes puedan imponer visiones a 2/3 que son mayoría, es de alguna manera replicar la lógica restrictiva en términos de soberanía que establece la actual constitución pinochetista. Y yo creo que ese es un elemento que tiene que ser debatido. No creo que el acuerdo del 15 de noviembre sea piedra sagrada. Que los 2/3 entonces queden al final. O sea, yo creo que hay que buscar fórmulas en torno a una mayoría simple. Yo creo que hay que buscar los 2/3 o ninguna. Hay que buscar fórmulas que permitan replicar soberanía. No creo que sea, por ejemplo, sería más razonable que los acuerdos sean de 2/3, pero si eventualmente hay algún acuerdo, algún punto que no alcanza los 2/3, eso sea plebiscitado para el conjunto de la población. O sea, lo que yo creo que la señal que está dando el plebiscito del 25 de octubre es que el pueblo de Chile quiere tener un rol activo y deliberante en las transformaciones que el país, que están cursando en el país. Lo que no debiese ocurrir, por ejemplo, es que los mismos convencionalistas, hombres y mujeres que participen de este proceso constituyente, lo hagan en tanto representante y no en tanto diálogo permanente con el mundo popular. Entonces, el reglamento de participación, y hay aspectos, tiene que ser claramente profundizado desde el punto de vista del carácter democrático que debe tener este proceso, pero a su vez hay aspectos del acuerdo del 15 de noviembre que de alguna manera limitan el ejercicio de las mayorías populares, y eso es un elemento central. Lo digo porque
¿qué pasa si no se alcanza un tercio, los 2 tercios? ¿Queda la constitución pinochetista, que es rechazada mayoritariamente? Entonces, son Bueno, eso también, inconsistencias del no, acuerdo. tiene que Por ser eso parte nosotros sí, pero por eso eso tiene que nosotros ser, no digamos, suscribimos el perdón. acuerdo del 15 de noviembre, esencialmente Claro, pero ahora lo porque que se tiene que trabajar es una especie de reglas, ¿no? Para que esta convención funcione y en esas reglas se establecerá esto que usted está planteando, ¿no? Si no me no, equivoco. lo que pasa es que el reglamento tiene que ver con la participación y que ciertamente hay que construirlo y tiene que expresar capacidad de deliberación popular. Yo no me imagino ningún convencionalista que no tenga que tener un diálogo permanente mediante cabildos con el conjunto de la población para que lo que se exprese en la redacción de la Constitución sea reflejo de la voluntad popular. Pero del mismo modo que la participación es clave desde el punto de vista de las reglas con las cuales se construye esta convención constituyente, hay aspectos que todavía denotan restricciones desde el punto de vista de la soberanía popular. Y una de ellas, por ejemplo, es que lo que no alcance 2 tercios está en tierra de nadie definir qué pasa respecto de qué es lo que prevalece, la actual constitución pinochetista o un mecanismo que permita dirimir esas diferencias al interior, digamos, dado que no se alcanzó esos 2 tercios. Entonces, creo que la discusión, por ejemplo, sería impensado que se impusiera una restricción en el sentido de que los pueblos originarios no tengan el 12,8% de representación de escaños reservados. Y es un riesgo aún manifiesto que se imponga una visión restrictiva. Entonces, cuando usted me pregunta por qué no estuvimos en el acuerdo del Es de lo 15 de que noviembre, sobre, esencialmente porque tenía aspectos restrictivos. Frente a la disyuntiva de concurrir a un plebiscito, evidentemente que sí, porque ahí se expresó soberanía popular. Sin embargo, claro. Igual los uno alcances se del pregunta, Marco, acuerdo del discúlpeme, 15 siguen siendo... ¿Mm? discúlpeme, si esos alcances y esos problemas que presenta el acuerdo, ¿no? Como los que estamos conversando recién, son suficientes en el juego del si firmo el acuerdo, gano por este otro lado, para que un partido se reste, o no es que se reste, porque yo entiendo, yo estuve, ¿no? Cubriendo por esos días lo que pasaba con el PC, y más bien al PC se le dejó aparte, ¿no? Se le invitó tarde, lo mismo pasó ahora para el tema de los acuerdos eleccionarios, ¿no? Llega el PRO a invitar, ni siquiera llega un partido de la ex concertación a invitar, y siempre llegan tarde, ¿no? Como queriendo dejarlo fuera. Entiendo que O también sea, pasa por el asunto, pero mirándolo a la distancia, y con todas las críticas que uno puede hacer, pareciera que el acuerdo no es tan malo, ¿o sí? el acuerdo, yo creo que de alguna manera Se nos quedó expresa... pegado, Marco ¿Aló? Baeza, justo se nos quedó pegado. ¿Aló? ¿Ahora? Sí, ahora sí, no, dada la votación, no 80%, 78%, pareciera que no es No, tan malo, y no, esta sensación de que la gente está de acuerdo en cambiar, ¿no? El legado de Pinochet, pero están estos temas que son puntuales, que hay que resolver, digamos, ¿cómo lo ve usted a la distancia? Si los el acuerdo del 15 de ahí noviembre en no... el Congreso, El acuerdo del 15 de noviembre no, a ver, no hay que leerlo solo como un mecanismo que consolida un espacio de votación popular. También hay que leerlo como el sí, intento de sectores de derecha y de sectores neoliberales que buscaron de alguna manera restringir e imprimir limitantes a la soberanía popular. La mayoría de las personas lo que demandaban a nivel nacional era una asamblea constituyente. Ya el hecho de haberle puesto convención constituyente encierra una intencionalidad de restringir la deliberación popular. Por lo mismo, creo plebiscito de que entrada ya es una... en lo sustantivo, el acuerdo del 15 de noviembre muestra desde la derecha, sectores neoliberales, el temor a la deliberación popular. Eh, no obstante, la deliberación popular, el mundo social movilizado, activo en las calles, se ha seguido abriendo camino. Y claramente, el que una mayoría nacional haya convertido su expectativa de dignidad en un objetivo político, que es una nueva constitución y a la postre un nuevo modelo de desarrollo, es indicativo que esas posiciones restrictivas que prevalecieron en el acuerdo del 15 de noviembre han ido perdiendo terreno. Cuénteme un poco, Marco, ¿cómo han visto ustedes el liderazgo que se ha ido
construyendo en torno al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y esta opción presidencial que surge como la carta de oposición con mayores, incluso, posibilidades de salir electa presidente en un futuro elección, en una futura elección. De hecho, en muchas de las encuestas aparece como primera opción presidencial, ¿no? Por sobre Lavín, por sobre cualquier figura de derecha. Y pareciera que está difícil para el resto competirle y bajar a Daniel Jadwe ya de esta carrera presidencial. Primera vez que el Partido Comunista tiene una carta con tantas opciones, ¿no? Yo recuerdo la última carta presidencial militante del PC fue Gladys Marín, en torno al 4%, menos. ¿Cómo están mirando ustedes ese escenario? ¿Qué oportunidades le abre al PC? ¿Le da más muñeca, ¿no? Por así decirlo, en las negociaciones para alianzas? ¿O lo perjudica, ¿no? Porque sus socios se retraen y no quieren ir a una primaria con él? Vimos como Marco Enrique Ominami se fue rapidito, ¿no? A la ex concertación para no ir a una primaria con Jadwe probablemente, porque seguro que le gana. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están analizando desde las distintas perspectivas que esta oportunidad presenta? Yo creo que el principal atributo del alcalde Daniel Jadwe es que su potencial, que aún está en desarrollo y en crecimiento en el plano de representación popular, es fruto de que la misma ciudadanía lo ha situado en la encuesta y lo ha valorado positivamente. El alcalde Jadwe ha demostrado que se puede construir gobiernos comunales, incluso más allá de la institucionalidad existente, con énfasis y enfoque de derecho. Y sus políticas públicas implementadas a escala local y territorial son políticas públicas que le han cambiado la vida a las personas en el acceso a los medicamentos, en el acceso a los anteojos, en las librerías, en general en el sector de la vivienda. Entonces ha mostrado un programa comunal que ciertamente es un programa que es factible de implementar, incluso pese a las restricciones que establece la institucionalidad neoliberal. Y en ese sentido, el alcalde representa un proyecto que tiene mucho arraigo popular, que crece en validación ciudadana, que incluso moviliza a gente que no siendo comunista y que antes se espantaba por el estereotipo que establecen los sectores de derecha, hoy día se sienten inclinados y motivados a votar por el alcalde Daniel Jadwe. Y muestra también que el Partido Comunista tiene un proyecto que está plenamente conectado con las expectativas populares. Yo lo digo porque en esto hay que las demandas de educación gratuita, de salud pública y gratuita, las demandas de una nueva constitución son demandas históricas del Partido Comunista y que hoy día alcanzan densidad y transversalidad social y en buena hora que así sea. Creo que genera temor en la derecha un proyecto que encabeza el alcalde de Jadwe porque evidentemente hace colisionar y pone en evidencia la visión restrictiva de las élites versus las expectativas populares, pero también genera temor en los sectores neoliberales de la exconcertación, de sectores neoliberales de la oposición, que entienden la democracia desde una lógica procedimental y no desde una lógica de transformaciones estructurales y con sentido popular. Mi impresión... ¿Ah? ¿Perdón? La entienden más como administradores de un sistema. Como administradores de un sistema y no desde el punto de vista de hacer prevalecer el interés popular. Creo que en esa discusión el proyecto que encabeza el alcalde Jadwe se ha ido abriendo camino y ha ido traspasando las barreras de la izquierda. Ciertamente que eso a los sectores neoliberales los perturba, les impide articular respuestas coherentes. Y creo que el principal soporte en esto es... ¿Ah? Perdón, pero yo entiendo, ¿no? Que haya desde la derecha un temor, una desconfianza, ¿no? A lo que un militante comunista puede ofrecer como líder de un país, o lideresa en el caso de que fuera una mujer, ¿no? Porque históricamente han estado enfrentados y eso es natural que se sientan amenazados de alguna manera, ¿no? Porque la propuesta comunista es distinta, ¿no? A lo que ha venido siendo los últimos 50 años en Chile. Entonces, dado
el cambio epocal, ¿no?, que hemos vivido, donde las instituciones se han derrumbado, por así decirlo, Carabineros, la Iglesia Católica, los partidos políticos, la justicia, donde además el capitalismo, como nos decían, no era el fin de la historia, está todavía en debate el sistema político, el sistema económico, como lo hemos podido ver este último año, ¿no? Pero el comunismo también ha transitado desde los antiguos modelos de desarrollo que tenía, con planes quinquenales, qué sé yo, ¿no? Con experiencias distintas en Cuba, en China, qué sé yo, hacia lo que tenemos hoy día. El Partido Comunista Chino es distinto a lo que podría ser el Partido Comunista en otros países. ¿Qué es lo que ofrece en ese sentido la candidatura de Jadwe y el PC en su conjunto? Marcos, usted fue ministro, sabe a lo que me refiero, en términos concretos, programa de gobierno, ¿no? Y cosas que puedan hacer realmente con la política que existe en el país. Yo sí quiero, antes de hablar de qué es lo que se ofrece, sí una observación que me parece importante. Durante el gobierno de la Unidad Popular, el Partido Comunista sostuvo la articulación de una economía mixta esencialmente, con un predominio del Estado en áreas estratégicas ciertamente, en áreas estratégicas y en servicios básicos, con propiedad estatal, con propiedad mixta, con sector privado, con propiedad comunitaria, a través de las cooperativas. Por tanto, propuso y trató de impulsar un modelo económico acorde a la importancia de un Estado que tiene que garantizar derechos, que tiene que garantizar soberanía como país y nación, pero también al espacio para la iniciativa privada, pero con una alta regulación y con la claridad de que con los servicios y los derechos sociales no se lucra. Lo digo porque el estereotipo... La última frase, no se la escuchamos, Marco. Que con la claridad de que con los servicios, con los derechos sociales y los servicios básicos no se lucra. Ese fue un impulso que se hizo durante el gobierno de la Unidad Popular, y la construcción de este estereotipo de los planes quinquenales responde a una construcción propia de la derecha, inclusivamente. Sí, pero lo quiero aclarar, sí, porque esto es importante para efectos de... realidad en la Unión Soviética en el sí, pero lo que pasa es que medir... Pero lo que quiero señalar es que, sí, pero fue una realidad al inicio, digamos, del proceso de la Unión Soviética, pero no en el proceso de la Unidad Popular. Yo le pregunto por los distintos modelos que hemos visto. Sí, lo que quiero precisar es que los estereotipos no son buenos en política. Porque eso no es endosable a la realidad chilena. No, por eso le pregunté. Considerando la brecha histórica. Ahora, lo que yo sí creo que es fundamental para el periodo que viene, ¿sí? Lo que es fundamental para el periodo que viene, es que si uno quiere construir una sociedad de derechos, una institucionalidad de derechos, un país donde exista soberanía económica de los recursos naturales, que se orienta a la satisfacción de los derechos de las personas, con justicia social, con igualdad social, necesariamente Chile tiene que recobrar la capacidad de prospectiva, de planificación estratégica, de construcción de escenarios de mediano y largo plazo. La actual constitución pinochetista y el enfoque neoliberal deja al arbitrio del mercado todas las decisiones del país. Debilita la institucionalidad pública. Si el problema del centro y las regiones no se resuelve exclusivamente allegando más recursos a las regiones o dándole atribuciones en el plano de las elecciones de autoridades políticas, que por cierto es importante. Por ejemplo, se resuelve, a propósito de la igualdad del desarrollo de las regiones y el centro, con una capacidad prospectiva y de planificación estratégica que hoy día está desterrada de las políticas públicas. Y yo creo que lo que ha mostrado el Partido Comunista es la capacidad de leer en el mediano y en el largo plazo un proyecto de país que es altamente consistente y coherente con las expectativas populares. Y tiene la capacidad humana hoy día para poder concretar esa proyección, digamos,
yo recuerdo, no sé, en los 90, ¿no? Haber escuchado a algunos miembros del Partido Comunista de que buscaban ser gobierno, pero no tenían cómo, ¿no? Porque venían recién de la dictadura, muy golpeados de la dictadura, a propósito de todos los crímenes, ¿no?, que se cometieron contra ellos. Pero han pasado ya hartos años, el Partido Comunista se ha vuelto a reconstruir, tiene altas votaciones en algunas diputaciones con Camila Vallejo, Mariola también, con el alcalde Daniel Jadwe, ¿no? Y pareciera que hay un entorno mayor de cuadros, por así decirlo, dentro del PC. ¿Están hoy día las condiciones para que el PC, con su capital humano, pueda hacer gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que el Partido Comunista cuenta con una cantidad importante de cuadros de formación académica, profesional, que les permite ciertamente ejercer posiciones y roles de gobierno en un gobierno antineoliberal. Creo que esa misma capacidad se aprecia en otros sectores políticos de corte antineoliberal, pero también, y esto es muy importante, hay un mundo social activo que es clave a propósito de sostener socialmente transformaciones, que también el partido tiene incidencia como tiene en otros sectores. Mi punto está en que en términos cualitativos y en términos cuantitativos, y liderados por el alcalde Jadwe, tenemos el potencial de desarrollo efectivamente para impulsar un gobierno plenamente democrático y que destierre las políticas neoliberales. Mi opinión es que estamos en condiciones de ser una alternativa de gobierno viable y además esperada por la ciudadanía. ¿Ustedes quieren ser que están del Frente Amplio hoy día, Marco Barraza, respecto de poder establecer ciertas alianzas políticas, ¿no?, para poder ir concretando esto que usted dice, que me imagino es parte de una construcción mayor, ¿no?, con otros sectores dentro de la misma oposición? Yo creo que hay una voluntad, y creo que se han ido dando señales del Frente Amplio y de nosotros, de ir generando puntos de encuentro que nos permitan, primero, tener elementos para la discusión programática en materia de la nueva Constitución, de contenidos que efectivamente reflejen las expectativas sociales amplias de transformación, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano político. Creo que la señal que se dio el 25 en la noche, con la reunión de Chile Digno, Unidad para el Cambio, con los partidos del Frente Amplio, los representantes del partido del Frente Amplio, de los partidos del Frente Amplio, fue ilustrativa de que hay simpatías en el plano de las ideas que se están construyendo. Creo no escucho. ¿Me escucha por ahí? ¿Sí? Ahora sí. No, le decía que eso es paradigmático, porque en el fondo Beatriz Sánchez y el Frente Amplio, ¿no?, a saludarlos por el triunfo del apruebo, y al ratito tenían que ir a ver a sus probables socios también de la Concertación, pero se quedaron tanto rato que llegaron tarde a la otra cita. Y Heraldo Muñoz incluso se fue, no hubo foto, no hubo conferencia de prensa, no hubo nada, y parece que la ex Concertación salió media enojada, ¿no?, de que el Frente Amplio se quedara tanto rato con ustedes celebrando. Eso es... Yo desconozco cuál fue el estado de ánimo de los dirigentes de la ex Concertación. Lo que sí puedo señalar es que fue una señal importante para el pueblo de Chile esta reunión en el contexto de los resultados del plebiscito del 25 de octubre, porque mostró también que se pueden ir construyendo los puntos de encuentro que permitan estar a la altura de las expectativas sociales. Creo que los resultados del plebiscito del 25 de octubre interpelan fuertemente a los sectores antineoliberales a profundizar acuerdos democráticos y alianzas políticas que pongan al centro una salida plenamente democrática a esta crisis. Pero yo creo que también hay sectores en la ex Concertación que también tienen vocación democrática. Si el problema está en que se deja sentir con mucha fuerza la hegemonía de los sectores neoliberales en aquellos partidos. Y esa es una discusión que hay que seguir profundizando. Ahora, con todo, las visiones democráticas, más allá del espacio que estén en términos de representación partidaria,
deben dejarse sentir con claridad con ocasión de la nueva Constitución. Seguro que así va a ser. Marco Barraza, ¿usted va a ser candidato constituyente ya para ir cerrando esta entrevista? ¿O va a No, esperar o sea, una no, candidatura? no. En el partido hay discusiones, pero uno siempre se pone a disposición de lo que el partido defina. Y esa disciplina para nosotros es importante mantenerla y conservarla. Son ¿Cuándo el discusiones que partido se... define? o sea, no tengo una fecha yo concreta, pero el partido está y se delibera desde las células, las direcciones comunales, los comités regionales y todos los militantes nos ponemos a disposición de esa deliberación colectiva. ¿Le gustaría a usted ser constituyente? Se lo pregunto de otra forma. No, o sea, yo quiero someterme a la deliberación que haga el conjunto de nuestro partido. No creo que sea bueno dar señales de ningún tipo en ninguna dirección. ¿Cuál es el principal cambio que usted cree que se debe abordar dentro de este debate de la nueva, o de la construcción, mejor dicho, de la nueva constitución, o el punto fundamental que usted cree que debiese cambiar, ¿no? ¿Y por qué debiese cambiar? Dentro, si Yo pudiera hacer creo, una escala de lo más importante, ¿no? Hay o sea, muchas es que cosas, pero me imagino que hay algo que... yo no quise, yo creo que yo hace un ratito señalé, eh, digamos que de alguna manera lo que está en discusión son demandas de corte redistributivo, demandas de reconocimiento a propósito de identidades y universos políticos que requieren tener espacio, pero también están demandas de los pueblos y de pueblos. Eh, Creo que si uno tuviese que englobar esto en un concepto, yo creo que la discusión pasa necesariamente por una recaracterización del Estado. El Estado de Chile está pensado para transitar de lo público a lo privado, pero no está pensado y genera muchas restricciones y obstáculos para pasar de lo privado a lo público. Cuando se hizo la reforma en educación en el gobierno de la presidenta Bachelet, quedó en evidencia las limitantes que establece el mercado y la propia institucionalidad estatal para asegurar educación gratuita. Por lo mismo, rediscutir el carácter del Estado es clave y yo ahí identifico elementos centrales. Hay que terminar con el Estado subsidiario y establecer un Estado democrático y social de derechos que asegure los derechos de primera, de segunda y tercera generación en el conjunto del pueblo de Chile y de los pueblos de Chile, a propósito de los pueblos originarios. Creo que es clave definir al Estado de Chile como un Estado plurinacional, que el 12,8%, hace 15 años atrás era el 6% de la población que se identificaba con los pueblos, hoy día el 12,8%. Las primeras naciones han sido históricamente excluidas, negadas, violentadas, y requieren un sistema democrático no pudiese obviarlas ni pasarlas por alto. Y creo que es fundamental de alguna manera revisar la institucionalidad, digamos, las definiciones constitucionales que limitan el ejercicio de la soberanía en el plano de la economía. Banco Central Autónomo es completamente debatible y discutible. ¿Usted debatiría lo del Banco Central, entonces? Por cierto que ¿Le sí. quitaría ciertos niveles de autonomía? O sea, está supeditado a una deliberación tecnocrática. Y eso es lo que posibilita, entre otras cosas, que el pasaje al transporte público lo define un panel de expertos y no, digamos, una deliberación que también considere, Pero digamos, la apreciación política. déjeme hacerle un paréntesis hasta ahí. Por lo del Banco Central es relevante, ¿no? Y es probablemente donde se van a enfrentar posiciones ideológicas más tensas y técnicas también, porque no todo el mundo es parte de esa discusión o quiere ser parte, pero lo que se señala respecto del Banco Central, ¿no? Corríjame si me equivoco porque no he escuchado otro argumento, es que lo ha venido haciendo bien en los últimos 30 o 40 años en el manejo de lo que es su mandato, que es la inflación, ¿no? La inflación efectivamente se ha mantenido en torno al 2 y 4%, que es su meta anual, y no está disparada a un 50% como fue el último año de Macri, fue 50% al año. El último año de Macri, ¿no? Me parece que en Argentina se mantienen esos niveles, pero siempre han tenido el problema de la inflación. Y usted, como usted sabrá, la inflación es un gran problema para quienes compran, ¿no? Pierden capacidad de compra las personas y caen en líneas de pobreza. Y también, si el central pierde autonomía, también lo que se plantea, ¿no?, desde sectores más conservadores, es que los proyectos progresistas lo que hacen es imprimir más billetes, porque como dejan de entrar inversiones, necesitan
plata, ¿no? Y mandan a imprimir más billetes, lo cual termina provocando inflación, como todos sabemos. Digamos, ¿cuál es el sentido de quitarle cierta autonomía a un banco central que en lo que se le pidió, lo ha hecho bien? Ahora, Medido por eso, digamos. ¿Y para qué podría ser? o sea, pero no lo ha hecho solo, no, su quehacer no ha estado puesto exclusivamente en eso. Podría ser un aporte, Principal, digamos. podría ser un aporte sustantivo en la orientación de la economía nacional, más allá solo de la inflación o solo de establecer ciertas salvaguardas para el mercado financiero. En la creación de empleo, por ejemplo, podría participar. En la creación de empleo, en la orientación de recursos, a propósito de la deuda pública. O sea, son discusiones que ciertamente se pueden dar, pero que cuando están capturadas por la tecnocracia, ciertamente que el potencial de ese Banco Central se acota. Y yo creo que es una discusión que hay que dar. Uno podría valorarlo positivamente desde el punto de vista de su objetivo de mantener la inflación controlada, pero hay un sinnúmero de aspectos en los cuales más bien se nota un déficit, una ausencia, que ciertamente favorece un enfoque neoliberal. Entonces creo que hay discusiones profundas que dar a propósito de la Constitución. Estado de Derecho, Banco Central, recaracterización del Estado, pero también terminar con la subsidiariedad. Este es un elemento central. Se requiere, si uno quiere promover desarrollo en las regiones, en igualdad de condiciones que el centro, que la capital, que la región metropolitana, indudablemente que debatir sobre un Estado emprendedor con propiedad de recursos naturales, con iniciativa productiva, es clave. Hoy día los quórums que existen en el Congreso son más bien restrictivos. Y la repercusión de esto es que el sector privado tiene todas las posibilidades de invertir y producir, pero el sector público no tiene esas posibilidades. Y ese es un elemento clave. Pero agrego un elemento que es determinante en la discusión, el carácter de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ha quedado de manifiesto, hay un espejismo que se construyó desde el inicio de la transición de que Carabineros era una institución que respondía al interés popular. Y antes del estallido social vimos manifestaciones de corrupción severa, y durante el estallido social hemos visto violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Carabineros de Chile ha actuado como un grupo en defensa del interés de las élites. Ha actuado como un grupo que ha pretendido sofocar la desobediencia civil y las manifestaciones de descontento. Y en el último periodo no solo ha violado derechos humanos de manera sistemática, con consecuencias de muerte, de mutilaciones, de tortura, sino que también, esto es muy grave, inauguró una lógica de infiltración en el movimiento social, que es básicamente la táctica y la práctica que utilizan instituciones de seguridad y policiales o de Fuerzas Armadas que entienden al pueblo de Chile desde la lógica del enemigo interno. Entonces, discutir sobre una nueva ley orgánica de Carabineros, sobre el carácter democrático que tiene que tener, sobre el respeto a los derechos humanos y de una conceptualización en materia de... ¿Ah? Esas de Carabineros, del Ejército y el rol de cómo los concebimos, ¿no? De hablar de una fuerza policial profesional, científica, digamos, que sea ¿no? de otra índole, más ciudadana. Y con vocación de seguridad y protección social. ¿no? Hay mucha delincuencia hoy día dando vueltas y que no están ahí, Carabineros. Lo digo, ¿esas son discusiones constitucionales? Para definir cómo opera Carabineros, ciertamente. O sea, tiene que partir de cuál es la vocación y qué es lo que normativamente se define como quehacer de Carabineros. Se requiere una policía que tenga vocación, si se quiere, de seguridad pública, pero en el plano democrático, y no lo que hemos visto. Yo creo que la inmensa mayoría del mundo popular percibe a Carabineros como una institución, y tiene buenas razones para percibirlo así, desapegada de la protección de la población. Y lo que hemos visto con ocasión del levantamiento social del 18 de octubre en adelante es que eso se ha explicitado socialmente. Mi opinión es que el descrédito, la mala evaluación de Carabineros nos remite
solo al carácter antidemocrático que ha expresado alejado del Estado de Derecho desde el 18 de octubre en adelante. Creo que esto venía incubándose con anterioridad. Carabineros no funciona apegado a la protección de la población. Más bien actúa desde una lógica corporativista que se protege a sí misma. Bien, Marco Barraza, exministro de Desarrollo Social de la expresidenta Michelle Bachelet, hoy día a cargo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, queda el micrófono abierto por si quiere cerrar con algunas palabras. Miembro también de la Comisión Política, ¿no? del PC, muy atento ahí a lo que está sucediendo, a lo que pueda pasar, y con su nombre a disposición. Un abrazo. Gracias por la invitación a esta conversación. Sí. Y yo creo que en general lo que está viviendo Chile es un cambio de era, un cambio de época, que remite ciertamente a expectativas políticas, sociales, culturales, pero yo creo que también hay cambios culturales e idiosincráticos muy potentes que están cursando en el país, que están revalorizando lo popular y que se están desprendiendo de toda esta retórica neoliberal que ciertamente privilegió individualismo y consumo por sobre una visión de comunidad. El estallido y luego la pandemia mostró un Chile llano a la colaboración a través de las ollas comunes, a la solidaridad, y creo que ese es un fundamento importante para las discusiones estructurales en el plano normativo a propósito del cambio constitucional, pero también para el cambio de modelo de desarrollo. No es una tarea fácil, pero es una tarea que hay que hacer. Muy bien. Marco Barraza, muchas gracias nuevamente por haber estado acá con nosotros en el Desconcierto. Gracias por la invitación. Los dejamos y las dejamos invitadas para que sigan conectados ahí a www.desconcierto.cl para que se metan en el especial de lo que es el proceso constituyente, con todos los reportajes, contenidos, videos, charlas y entrevistas que estamos haciendo para acompañarlos en este importante proceso, como les dije, y para que tomen las mejores decisiones informadas e informados. Un abrazo a todos, nos vemos luego por Malditas Expectativas en el Desconcierto.